Estaba sentado a la cabecera de la mesa aquel día del Padre, con el mantel que la propia Renata me había regalado años atrás, extendido bajo una cena sencilla, hecha por mí. Cuando ella entró con su marido, Mauricio, percibí que algo andaba raro. Me lanzó una sonrisa rápida, pero desvió la mirada antes incluso de sentarse. Del otro lado de la mesa, don Elías, el padre de Mauricio, se ajustó la camisa cara y cruzó las piernas como quien esperaba ser servido. Y entonces, sin ceremonias, mi hija me arrojó un trozo de papel doblado y dijo riendo: «Aquí, papá. Si ganas, recuerda que la mitad es mía». Era un billete de lotería de $2. Sonreí, intentando esconder el nudo que sentí en el pecho. «Muy atenta, hija», murmuré, alisando el papel con los dedos marcados por el tiempo. Pero antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, Renata se levantó con pompa y anunció: «Pero aún no le he dado el regalo a don Elías». Sacó una caja elegante de debajo de la mesa, envuelta en cinta dorada. La luz de la sala se reflejaba en el lazo con una sofisticación que no combinaba con mi modesto hogar. Dentro había 2 billetes de crucero, primera clase, Mediterráneo, US 13,000, pagado con mi dinero. El mundo se detuvo por un segundo. Los cubiertos de los otros invitados quedaron suspendidos en el aire, e incluso mi hermana Miriam se aclaró la garganta sin saber cómo reaccionar. Don Elías sonrió, satisfecho. «Ahora esto sí es un regalo digno», dijo, examinando los billetes con dedos bien cuidados. Su frase resonó hondo en mí, y Renata completó: «Él siempre estuvo a nuestro lado. Nos ayudó a conquistar una vida de verdad. Merece algo especial». Mi mano aún sostenía el billete de $2, ahora arrugado, mientras el dolor se asentaba en silencio. Allí, en aquella sala iluminada por una lámpara común, percibí cuánto había sido dejado de lado. Pensé en las horas extras en el taller, en las noches en que dormí de pie sobre motores solo para pagar la universidad de Renata. Pensé en la comida que dejé de comprar, en los zapatos remendados, en los coches viejos que conduje por décadas. Y ahora, al lado de aquel suegro elegante y de aquel yerno con corbata, yo era solo el padre pobre, jubilado, olvidado. Después de la cena, se fueron sin siquiera mirar atrás. Solo escuché el ruido de las puertas al cerrarse y de los neumáticos alejándose. Me quedé allí, sentado, con el billete de lotería al lado de la taza vacía. Mi casa se sumergió en el silencio de siempre, el mismo que me acompañaba desde que mi esposa se fue. Miré a mi alrededor, las fotos en las paredes, el sillón gastado, los adornos sencillos que preparé esperando un momento en familia. Todo parecía burlarse de mi esperanza. A la mañana siguiente, mientras revisaba mi extracto bancario en el portátil, como hacía cada mes, mis ojos se fijaron en una línea inesperada. Premium Travel Services, 13,692. Congelado, verifiqué la fecha, jueves pasado. Yo no había salido de casa ese día. El golpe fue seco. Renata aún tenía acceso a mi cuenta, algo que dejé por costumbre, desde los tiempos en que ella decía que ayudaba con las cuentas. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué su número. Ella contestó con aquella voz pulcra de quien estaba ocupada con cosas más importantes. «Renata, estoy viendo aquí un cargo de más de $13,000 de una agencia de viajes. ¿Fuiste tú?» Silencio. Después, una risa leve. «Claro, papá. Compré el crucero de don Elías. Se lo merecía, ¿no?» Mi garganta se atragantó. «Usaste mi dinero sin avisarme. Esto es robo». Y ella, con naturalidad cruel, respondió: «No exageres. Es dinero de la familia. Tú no lo ibas a usar de todas formas». Aquello me rompió. La forma en que ella lo justificaba, como si mi esfuerzo de vida fuera descartable. No dije nada más. Solo colgué el teléfono, entré en la página del banco y cancelé su acceso. Un clic que tardó 40 años en suceder. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueño de lo poco que aún era mío. Pero por dentro estaba en ruinas. Lo que duele no es solo el dinero, es la indiferencia de quien criaste con amor. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime desde dónde me estás escuchando. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Aquella noche pensé en tirar el billete. Era solo una broma de mal gusto.
comprada con mi propio dinero. Pero por alguna razón, lo dejé sobre la mesa. Aunque valiera solo $2, ahora representaba algo más grande. El límite entre el hombre que siempre cedió y el hombre que necesitaba levantarse. A la mañana siguiente, la luz entraba por la ventana de la cocina cuando vi el billete de lotería aún sobre la mesa, arrugado y olvidado al lado de mi taza vacía. Tomé un sorbo del café ya frío y abrí el portátil nuevamente, distraído con mis habituales hojas de cálculo de gastos. Aquello era casi un ritual de supervivencia, controlar cada centavo, como siempre hice. Pero mis ojos se detuvieron en otra notificación bancaria. Renata había intentado usar la tarjeta de nuevo, esta vez en una tienda por departamentos. Valor rechazado. Sentí el pecho oprimirse, pero también una chispa de algo nuevo. Autonomía. El teléfono sonó. Era ella. Atendí en silencio. «Papá, ¿qué hiciste con la tarjeta? Intentaron humillarme delante de todo el mundo». El cajero dijo en voz alta. «Tarjeta rechazada. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» Intenté mantener la calma. «Significa que ya no puedes usar lo que no te pertenece». Ella bufó. «Estás siendo tacaño». El dinero estaba allí, parado. Mauricio y yo estamos sosteniendo muchas cosas. La escuela de Nico, el club, la hipoteca. Podías haber ayudado. Respiré hondo. Ya ayudé durante toda una vida, Renata. Después de colgar, caminé hasta el fondo de la casa, donde aún guardaba mis herramientas antiguas. Cada llave inglesa, cada martillo tenía historia. Allí construí su educación. Allí estaban mis pruebas silenciosas de amor. Y ahora, todo lo que recibí a cambio fue un desprecio envuelto en papel de regalo caro. Pero no gritaría. No publicaría nada. Solo viviría en silencio y esperaría. Había algo dentro de mí que decía que esta historia aún no había terminado. Al tercer día, el azar llamó a mi puerta en forma de televisión encendida. Estaba zapeando sin interés cuando la voz animada del presentador anunció los números de la Powerball. 7, 14, 23, 35, 42. Y la Powerball, 18. Mi corazón se disparó. Aquellos números, aquellos malditos números. Salté de la silla, corrí a la mesa y revolví los papeles. Nada. Fui a la cocina y abrí la basura. Allí, entre cáscaras de plátano y filtros de café, encontré el billete, manchado y húmedo, pero aún legible. Lo lavé con cuidado y lo extendí sobre la encimera. Lo comprobé 1, 2, 3 veces. Todos los números coincidían. Llamé al centro de lotería temblando. Voz robótica, confirmaciones, y entonces la frase: «Usted es el ganador del premio de $120 millones». Me senté con fuerza. La cocina, tan modesta y familiar, parecía haberse convertido en el centro del universo. El billete de $2, comprado con mi dinero y arrojado a mí como si fuera limosna, valía una fortuna. Pasé la noche despierto, caminando por la casa. Pensé en guardar el secreto, en no contárselo a nadie, pero sabía que algo así no pasaría desapercibido. Y tenía razón. Al día siguiente, el coche de Renata entró en el garaje sin avisar. Ella saltó del asiento con los ojos desorbitados y dijo, sin siquiera respirar: «¿Es verdad? Dicen que ganaste, que fuiste tú el ganador de la Powerball. Me enteré por una amiga de la oficina de la lotería. Vio tu nombre». Yo no dije nada. Solo me senté a la mesa y le mostré los papeles oficiales. «La mitad es mía», disparó. «Sabes que dije eso delante de todo el mundo». La miré con calma. «Y tú sabes que compraste el billete con dinero robado». Ella se endureció. «Era dinero de la familia». Respiré hondo. «Me diste el billete, dijiste que era un regalo. Eso es lo que es. Un regalo. No hay más que discutir». Ella amenazó con demandar. Dijo que tenía testigos, que el yerno, el suegro, todos escucharon lo que dijo. Pero yo sabía que aquel billete era mío. Por primera vez, sabía que tenía algo solo mío. Y, en el fondo, sentía que no era sobre el dinero. Era sobre todo lo que vino antes. Los años de sacrificio, de silencio, de exclusión. Ahora, por fin, había algo que me liberaba de aquella prisión emocional disfrazada de afecto. Ella salió de la casa gritando, diciendo que iría a la justicia,
que me destruiría públicamente. Yo seguí sentado, con los ojos firmes y el corazón tranquilo. Al día siguiente, mi hermana Miriam me llamó. Ernesto, ¿qué locura es esa? Renata está diciendo horrores de ti en Facebook. Dijo que robaste el billete, que te aprovechaste de ella, que eres un viejo avaro. Suspiré. Está desesperada. Y también acostumbrada a un mundo en el que todo gira alrededor de ella. Miriam guardó silencio. ¿Quieres que hable con ella? No. Ahora ella va a tener que escuchar a la vida. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país acompañas esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imaginas. En los días siguientes, no pude salir de casa. Incluso en el mercado de la esquina, donde me llamaban por mi nombre desde hacía décadas. Sentí las miradas. Un cajero evitó saludarme. Una vecina cruzó la calle cuando me vio llegar. No tardé en descubrir el motivo. Renata había publicado en las redes sociales que yo había robado el billete de lotería que ella me dio, con un acuerdo verbal de división. Usó palabras como abuso financiero inverso y avaricia senil. Una foto mía, seria y cansada, acompañaba la publicación. El título. Mi propio padre me traicionó por dinero. Leí los comentarios con el estómago revuelto. Los viejos se vuelven paranoicos con el dinero. Esta generación no sabe compartir. Tu padre parece realmente egoísta. Casi nadie cuestionaba el otro lado. Era más fácil creer en la narrativa llorosa de una hija supuestamente traicionada que en la dolorosa verdad de un padre silenciosamente abandonado. Ella lloraba en los videos. Decía que yo la humillé, que estaba pidiendo solo lo que era justo, que yo había cortado a su familia del legado. La gente adora a una víctima cuando la historia está bien maquillada. Pero lo que Renata no esperaba era que alguien también estuviera en aquella mesa de la cena y tuviera más que perder con mentiras que yo. Don Elías, el propio padre del yerno, me llamó una mañana con voz seca y directa. «Ernesto, necesitamos hablar. ¿Nos vemos en el Café Alameda en una hora?» Me pareció extraño. Nunca fuimos cercanos. Pensé que venía más juicio. Pero fui. Y fue allí donde el giro comenzó. Sentado en la mesa de la cafetería, Elías me miró a los ojos con una calma casi triste. Lo vi todo en aquella cena. Vi a tu hija lanzando el billete con desdén. Vi la forma en que te ignoró. Aquello me avergonzó. Y ahora, verla difamarte, me da asco. Me quedé sin palabras. Él sacó el móvil del bolsillo, abrió Facebook y me mostró una publicación que estaba redactando. Tengo voz en esta comunidad. Me conocen como un hombre serio. Es hora de decir la verdad. En la publicación describía con detalles lo que presenció en la cena. El gesto burlón de Renata al entregar el billete, la ausencia de cualquier acuerdo verbal, la forma en que me trató delante de los demás. Elías declaró públicamente que el billete fue un regalo, sin condición. Usted no me debe nada, Ernesto. Pero la verdad, esa merece ser dicha. Y con un toque en el botón, la publicación se hizo pública. En minutos, los comentarios comenzaron a surgir, esta vez, en mi defensa. La marea cambió. Personas que antes callaban comenzaron a cuestionar. Si el billete fue dado como regalo, ¿cuál es la discusión? Robar el dinero del padre y todavía querer la mitad del premio. Ernesto siempre fue un hombre íntegro. Por primera vez en semanas, sentí que mi nombre volvía a tener valor. Y más importante, sentí que mi historia volvía a ser mía. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la Comisión de Lotería de Texas. La verificación del billete había finalizado. Felicidades, Yosinor Moya. Usted es oficialmente el ganador de $120 millones. Me ofrecieron una ceremonia pública o una entrega privada. Pensé por unos segundos y respondí. Pública. Quiero que vean quién soy. No buscaba venganza. Quería simplemente recuperar mi dignidad. Me puse mi mejor traje, el mismo del funeral de mi esposa, y fui a la sede de la lotería en Austin. Había cámaras, reporteros, gente sonriendo sin conocer mi historia. Cuando la responsable, Juliana Mendoza, anunció mi nombre y me entregó el cheque simbólico, los flashes comenzaron. Y allí, al fondo, vi una figura conocida rompiendo la multitud. Renata. Vestía un abrigo caro, maquillaje impecable,
pero los ojos estaban rojos. «¡Este billete es mío!», gritó, rompiendo el protocolo. «La mitad es mía. Él lo prometió». Los guardias de seguridad se acercaron. Los periodistas, claro, se aglomeraron. Yo permanecí tranquilo, mirándola a los ojos. «Renata, me diste este billete como regalo. Don Elías ya lo confirmó. Esta historia está terminada». Los flashes se volvieron hacia ella, y por primera vez, fue ella quien tuvo que lidiar con el peso de la exposición. Mientras los guardias de seguridad la retiraban, oía a los reporteros murmurar: «Es ella, la hija que lo difamó». Era como si, por fin, el mundo viera lo que yo ya sabía. Y en ese momento, con el cheque en las manos y la cabeza erguida, supe: mi paz no vendría del dinero, sino de la verdad finalmente dicha en voz alta. Aquella noche dormí mejor que en mucho tiempo. Por primera vez no soñé con mecánicas ni cuentas, ni con la voz de mi hija acusándome. Soñé con silencio, con paz, con mi esposa abrazándome en el patio de la casa antigua. Cuando me desperté, había decenas de mensajes en el móvil, incluso de números desconocidos. Un periódico local quería una entrevista, un canal de televisión también. Pero yo solo quería seguir con mi vida, con dignidad, con discreción. Las redes sociales estaban en ebullición. La declaración de don Elías se viralizó, y mucha gente que había apoyado a Renata comenzó a borrar comentarios o a cambiar de bando. Algunos incluso pidieron disculpas públicas, avergonzados. Otros desaparecieron. ¿Y ella? Redobló la apuesta. Publicó videos llorando, diciendo que yo estaba manipulando los hechos, que, hasta el propio suegro, había sido comprado. Sus palabras eran cada vez más teatrales, pero ahora el viento soplaba en contra. 2 días después, recibí la invitación oficial para la ceremonia de entrega del cheque y acepté. Hice hincapié en usar un traje sencillo, pero limpio. Llevé la corbata que mi esposa me dio en nuestro aniversario de bodas. Y antes de salir, me miré al espejo y susurré: «Estamos juntos, mi amor». Cuando llegué, fui recibido como una celebridad. Cámaras, micrófonos, periodistas. Pero mi corazón seguía siendo el mismo. Cansado, sobrio, agradecido. Y listo. En la ceremonia, al ser llamado al escenario, agradecí públicamente. No mencioné a mi hija. Hablé solo del valor del trabajo, de la integridad, de los padres que se sacrifican y a menudo son olvidados. «El dinero revela lo que ya estaba escondido», dije con el cheque gigante en las manos. Aplausos discretos, respetuosos, del tipo que calientan, pero no ciegan. Yo sabía que aún tenía mucho que curar. Después de la entrega salí discretamente por la parte trasera. No quería alarde, pero al llegar a casa, encontré a Renata sentada en la escalera del porche, con una expresión abatida y falsa humildad en los ojos. «Papá, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar». Por un instante dudé, pero abrí la puerta. Ella habló sobre deudas, sobre la quiebra del negocio de Mauricio, sobre el riesgo de perder la casa. «Necesitamos 2 millones. Solo eso. Después, nunca más sabrás de mí». Aquello me hirió más que cualquier acusación. Me senté en el sofá, mirándola sin decir nada durante largos minutos. Luego respondí con calma: «Usaste mi dinero sin permiso. Me humillaste públicamente. Intentaste robar el premio. Me expusiste a todos. ¿Ahora quieres ayuda?». Ella lloró. Suplicó. Recordó la infancia, los abrazos, las navidades. «Papá, siempre fuiste mi héroe». Las lágrimas parecían reales, pero yo ya había visto esta película antes, y ya no era mi papel salvarla. «Renata», dije con voz firme, «no estás aquí por mí, estás aquí por el dinero, y eso lo cambia todo. Necesitas aprender a resolver tus propios problemas, a afrontar las consecuencias. Por primera vez, voy a dejarte caer». Ella se quedó inmóvil, como si esperara que me echara atrás, pero no lo hice. Se levantó, furiosa, y disparó. «Entonces no esperes ver a tu nieto de nuevo. No esperes invitación a graduaciones, cumpleaños. Te estás excluyendo de la familia». «Quizás nunca formé parte de ella como creía», respondí. Ella salió sin mirar atrás, y yo me quedé de pie, solo en el umbral de la puerta, con el corazón roto, pero por primera vez, en paz.
Algunos vínculos no se rompen, se revelan. Y lo que se reveló allí fue el fin de una ilusión. 2 días después, recibí la llamada del abogado. La transferencia del premio estaba concluida. Yo, Ernesto Moya, era oficialmente un millonario. Pero junto con el valor, vino la responsabilidad. No con mi hija, sino con mi conciencia, con la memoria de mi esposa, con mi historia. Llamé a Miriam. Comadre, ¿recuerdas el taller de Tomás que dijiste que estaba en venta? Creo que llegó la hora de volver a trabajar con las manos. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país acompañas esta historia? Saber eso me ayuda más de lo que imaginas. Al día siguiente fui al taller que Miriam mencionó. Tomás Velázquez, el dueño, era un hombre cansado, a punto de jubilarse, que aún sostenía la empresa con terquedad. ¿Estás seguro de que quieres este cacharro, Ernesto? Se está cayendo a pedazos. Sonreí. Igual que yo. Pero tengo maña. Caminé entre los coches antiguos, aspirando el olor a aceite, grasa, tiempo. Era allí donde me sentía vivo. Donde no había lujo, solo utilidad, esfuerzo y el sonido puro de herramientas devolviendo alma a motores olvidados. Cerramos el negocio en pocos días. Pagué al contado. No negocié el precio, ni pedí descuento. Solo pedí que Tomás dejara las herramientas. Eres un buen hombre, Moya. Le darás una nueva cara a este lugar. Y eso fue lo que hice. Reformé poco a poco. Contraté a 2 jóvenes del barrio. Chicos talentosos que solo necesitaban una oportunidad. Bauticé el taller como Moya Clásicos. Pero había algo más que quería hacer. Algo que nacía del dolor transformado en acción. Creé, con parte del premio, la Fundación Nuevos Comienzos. Un proyecto sencillo, sin marketing, que ofrecía becas para padres solteros que necesitaban empezar de nuevo. Talleres técnicos, apoyo legal, pequeñas ayudas para el alquiler. Hice todo con discreción, sin mi nombre estampado. No necesitaba reconocimiento, necesitaba propósito, algo que dejara huellas más profundas de lo que el dinero jamás dejaría. Mi vida volvió a tener ritmo. Me levantaba temprano, trabajaba duro, trabajaba al lado de los jóvenes, contaba historias antiguas, y de vez en cuando me reía solo al recordar cómo empezó todo. Un billete de $2 arrojado con desprecio sobre un viejo mantel. Aquel momento había sido el punto de inflexión. No el premio, sino lo que me obligó a ver, a decidir, a cortar. A veces lo que nos salva es lo que más duele. Los miércoles visitaba a doña Ofelia, la vecina de décadas, que ahora estaba casi ciega. Le llevaba pan fresco, la ayudaba con las cuentas. Ernesto, estás diferente, más entero. Y yo sonreía. Quizás solo me encontré después de perderme por completo. Y era verdad. El dolor de perder a Renata no había pasado, pero dejó de ser herida abierta y se volvió cicatriz. Un recuerdo, una advertencia. Recibí algunas cartas de ella en los meses siguientes. Largas, dramáticas, llenas de justificaciones. Pedía ayuda, luego perdón, luego callaba por un tiempo, solo para empezar de nuevo. No respondí ninguna, pero tampoco las tiré. Las guardé todas en una caja con su nombre. No por esperanza, sino por respeto a la parte de mí que aún necesitaba recordar. Una noche, mientras terminaba la restauración de un Pontiac 1968, con uno de los chicos del taller, me preguntó, «Don Ernesto, ¿usted cree que vale la pena perdonar?» Pensé por un instante. Vale, pero no significa volver. A veces perdonar es solo seguir adelante, sin cargar el peso del otro. Él asintió en silencio, y percibí que, sin querer, quizás yo estaba enseñando más que mecánica. Las redes sociales se callaron con el tiempo. El escándalo desapareció, como todo en Internet. Pero las personas reales, las del barrio, del mercado, de la panadería, empezaron a saludarme con más respeto. Algunas pedían consejos, otras simplemente decían, hiciste lo correcto. Pero yo no hice lo correcto por ellas, lo hice por mí. Porque lo que más dolió en toda aquella historia fue percibir que, durante mucho tiempo, acepté ser disminuido. Una tarde de domingo, me senté delante de la casa nueva, sencilla, en un barrio tranquilo de El Paso, con una taza de café. El periódico traía una nota discreta.
Ernesto Moya, ganador de la Powerball, inaugura fundación para padres solteros. Nada sensacionalista, sin titulares, justo como yo quería. Respiré hondo, sintiendo el olor a madera nueva, el ronroneo de un coche antiguo a lo lejos, y pensé, finalmente, soy libre. 3 meses pasaron desde la ceremonia de la lotería. El taller prosperaba con calma. Los muchachos aprendían rápido, y los coches antiguos volvían a la vida como si agradecieran la oportunidad. A veces, olvidaba que tenía dinero guardado en 7 bancos diferentes, inversiones organizadas por abogados y contadores. Para mí, la riqueza era aquello. Un carburador que vuelve a rugir, un motor alineado, un joven aprendiendo a montar algo con sus manos por primera vez. Aquello era concreto. El resto era ruido. Empecé a frecuentar el centro comunitario del barrio, no para hacerme ver, sino para escuchar. Gente sencilla, con historias pesadas. Vi allí ecos de mi propia trayectoria. Padres que perdieron hijos, hijos que perdieron padres sin haberlos tenido de verdad. Hice donaciones anónimas, reformé 2 salas en silencio, pagué la cirugía de un niño que necesitaba caminar. Cuando preguntaban quién había sido, decían simplemente, alguien que se preocupa. Una noche, al volver a casa después de un evento benéfico, encontré un sobre metido debajo de la puerta. Era otra carta de Renata, pero esta vez no pedía dinero. Solo decía, papá, estoy vendiendo todo, Mauricio me dejó. Debemos mucho, no te escribo por dinero. Solo quería que supieras que me equivoqué, que me arrepiento, que ya no sé quién soy. Cerré los ojos por un tiempo. No lloré, pero sentí un nudo deshacerse por dentro. No por dolor, sino por la conciencia de que ella finalmente estaba tocando fondo sola. No respondí, pero tampoco desprecié. Aquello era de ella, y ahora ella tendría que decidir cómo salir de ese agujero. Por primera vez, sin mis manos extendidas. Ya había rescatado a demasiada gente del lodo. Ahora era hora de que ella descubriera si podía caminar por su cuenta. La carta entró en la misma caja que las otras. La cerré y volví a la vida. El tiempo tiene una extraña manera de cicatrizar heridas. Un domingo de sol, me senté en el porche con un álbum antiguo en el regazo. Vi a Renata de pequeña, con los dientes torcidos y el pelo desordenado. Vi a mi esposa sonriendo en el parque. Nos vi a nosotros, pobres, pero enteros, y percibí que, a pesar de todo, habíamos sido felices por un tiempo. La felicidad no era perfecta, pero era real, y eso nadie me lo quitaría. En el taller, un nuevo cliente apareció con una historia especial. Un Dodge Charger 1970 heredado de su padre. El coche llevaba 20 años parado. Mi padre siempre decía que lo restauraría cuando se jubilara. Murió antes. Quería que usted le diera vida de nuevo. Acepté el trabajo como quien acepta una misión. Trabajé durante semanas, y cuando lo entregué, el hombre lloró. Parece que él está aquí, dijo con la voz temblorosa. Gracias. Y en aquel abrazo, sentí que mi vida tenía sentido. Con el dinero restante, mantuve mi casa, ayudé discretamente a algunos proyectos, y reservé el resto para una jubilación modesta. No quería más lujos, no necesitaba coches importados, viajes a Dubái o relojes de marca. Quería solo que los días pasaran en paz, que el tiempo no fuera enemigo, que mi historia, a pesar de todo, fuera mía, y no una narrativa construida por otros. Empecé a escribir un diario, no como quien quiere publicar un libro, sino como quien necesita organizar el alma. Escribía sobre los errores, sobre los silencios, sobre los domingos olvidados, sobre el amor que di y que no volvió. Y escribía también sobre los pequeños milagros, sobre el día en que la luz de la mañana pegó diferente en el taller, sobre el café que recibí de un cliente, sobre un billete de $2 que lo cambió todo. Una tarde, al caminar por la plaza, vi a un niño vendiendo limonada. Compré un vaso, me senté en el banco, y la madre del niño se acercó. «Usted es el señor de la fundación, ¿verdad?» Sonreí, sin responder. «Gracias», dijo ella, con los ojos llorosos. «Mi hermano consiguió empleo después del curso que ustedes financiaron. Lo cambió todo». Yo no dije nada.
Solo sonreí y asentí ligeramente. Y volví a caminar, con los ojos húmedos. Porque de algún modo, aquello también era redención. A veces no necesitamos una justicia grandiosa, tampoco una venganza ruidosa. A veces, todo lo que la vida pide es que sigamos, que construyamos, que no repitamos y que transformemos el dolor en puente, no en cárcel. Transcurridos 6 meses, mi vida había adquirido un nuevo ritmo, más sereno, más mío. El taller se había convertido en un refugio no solo para mí, sino para los 3 jóvenes que ahora trabajaban conmigo. Cada uno con una historia difícil, cada uno con heridas que el mundo no veía. Uno de ellos, Pedro, había perdido a su padre por el alcoholismo. Otro, Isaac, creció sin saber el nombre del suyo. Y Javier, el más joven, decía que yo era el primer hombre que le enseñaba algo con paciencia. Yo los escuchaba, corregía errores de motor, y cuando era necesario, enseñaba sobre el silencio, aquel que no hiere, sino que cura. Un viernes de otoño, decidí visitar el cementerio donde mi esposa descansaba. Llevé flores sencillas y me senté junto a la tumba. Siempre decías que algún día aprendería a decir que no. Pues sí, mi amor, aprendí. Dolió, pero aprendí. Me quedé allí casi 1 hora, en silencio. Y cuando el viento sopló más frío, sentí que ella estaba allí, escuchándome. Quizás perdonándome las veces que cedí demasiado. Quizás, por fin, reconociéndome por haber levantado la cabeza. De regreso, pasé por el antiguo barrio donde vivimos más de 30 años. La casa seguía en pie. Una nueva pareja vivía allí. Niños jugaban en la acera. Sonreí. La vida seguía. Y yo, por primera vez, no sentí nostalgia. Sentí gratitud. Aquel lugar había sido nuestro escenario, pero mi historia ahora ocurría en otro. Y eso era liberador. Pocos días después, recibí una última carta de Renata. Sin sobre perfumado. Sin adornos. Solo 2 páginas escritas con letra temblorosa. Papá, solo quiero que sepas que ahora entiendo. Me amaste demasiado. Y yo no supe qué hacer con ese amor. Lo usé, lo abusé, lo tiré. Hoy pago el precio por cada elección. No espero perdón. Solo quería decirte, gracias por haber sido fuerte cuando yo fui débil. Doblé la carta con cuidado. La guardé. Y lloré por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza, sino de alivio. No respondí, pero tampoco desprecié. Aquello era de ella, y ahora ella tendría que decidir cómo salir de ese agujero. Por primera vez, sin mis manos extendidas. Ya había rescatado a demasiada gente del lodo. Ahora era hora de que ella descubriera si podía caminar por su cuenta. La carta entró en la misma caja que las otras. La cerré y volví a la vida. El tiempo tiene una extraña manera de cicatrizar heridas. Un domingo soleado, me senté en el porche con un álbum antiguo en el regazo. Vi a Renata de pequeña, con los dientes torcidos y el pelo desordenado. Vi a mi esposa sonriendo en el parque. Nos vi a nosotros, pobres, pero enteros. Y percibí que, a pesar de todo, habíamos sido felices por un tiempo. La felicidad no era perfecta, pero era real, y eso nadie me lo quitaría. En el taller, un nuevo cliente apareció con una historia especial. Un Dodge Charger 1970, heredado de su padre. El coche llevaba 20 años parado. Mi padre siempre decía que lo restauraría cuando se jubilara. Murió antes. Quería que usted le diera vida de nuevo. Acepté el trabajo como quien acepta una misión. Trabajé durante semanas, y cuando lo entregué, el hombre lloró. Parece que él está aquí, dijo, con la voz temblorosa. Gracias. Y en aquel abrazo, sentí que mi vida tenía sentido. Con el dinero restante, mantuve mi casa, ayudé discretamente a algunos proyectos y reservé el resto para una jubilación modesta. Ya no quería lujos, no necesitaba coches importados, viajes a Dubái o relojes de marca. Quería simplemente que los días pasaran en paz, que el tiempo no fuera enemigo, que mi historia, a pesar de todo, fuera mía, y no una narrativa construida por otros. Empecé a escribir un diario, no como quien quiere publicar un libro, sino como quien necesita organizar el alma. Escribía sobre los errores, sobre los silencios, sobre los domingos olvidados,
sobre el amor que di y que no volvió. Y escribía también sobre los pequeños milagros, sobre el día en que la luz de la mañana pegó diferente en el taller, sobre el café que recibí de un cliente, sobre un billete de $2 que lo cambió todo. Una tarde, al caminar por la plaza, vi a un niño vendiendo limonada. Compré un vaso, me senté en el banco, y la madre del niño se acercó. «Usted es el señor de la fundación, ¿verdad?». Sonreí, sin responder. «Gracias», dijo ella, con los ojos llorosos. «Mi hermano consiguió empleo después del curso que ustedes financiaron. Lo cambió todo». Yo no dije nada. Solo sonreí y asentí ligeramente. Y volví a caminar, con los ojos húmedos. Porque de algún modo, aquello también era redención. A veces no necesitamos una justicia grandiosa, tampoco una venganza ruidosa. A veces, todo lo que la vida pide es que sigamos, que construyamos, que no repitamos, y que transformemos el dolor en puente, no en cárcel. Pasados 6 meses, mi vida había asumido un ritmo nuevo, más sereno, más mío. El taller se había convertido en un refugio no solo para mí, sino para los 3 jóvenes que ahora trabajaban conmigo. Cada uno con una historia difícil, cada uno con heridas que el mundo no veía. Uno de ellos, Pedro, había perdido a su padre por el alcoholismo. Otro, Isaac, creció sin saber el nombre del suyo. Y Javier, el más joven, decía que yo era el primer hombre que lo enseñaba algo con paciencia. Yo los escuchaba, corregía errores de motor y cuando era necesario, enseñaba sobre silencio, aquel que no hiere, sino que cura. Un viernes de otoño, resolví visitar el cementerio donde mi esposa descansaba. Llevé flores simples y me senté al lado de la tumba. Siempre decías que un día yo aprendería a decir no. Pues mi amor, aprendí. Dolió, pero aprendí. Me quedé allí por casi 1 hora, en silencio. Y cuando el viento sopló más frío, sentí que ella estaba allí, escuchándome, quizás perdonándome las veces que cedí demasiado. Quizás, por fin, reconociéndome por haber levantado la cabeza. En el camino de vuelta, pasé por el antiguo barrio donde vivimos por más de 30 años. La casa todavía estaba en pie. Una nueva pareja vivía allí. Niños jugaban en la acera. Sonreí. La vida seguía. Y yo, por primera vez, no sentí falta. Sentí gratitud. Aquel lugar había sido nuestro palco, pero mi historia ahora sucedía en otro escenario. Y eso era liberador. Pocos días después, recibí una última carta de Renata. Sin sobre perfumado, sin floreos, solo 2 páginas escritas con letra temblorosa. Papá, solo quiero que sepas que ahora entiendo. Me amaste demasiado. Y yo no supe qué hacer con ese amor. Lo usé, lo abusé, lo tiré. Hoy pago el precio por cada elección. No espero perdón. Solo quería decirte, gracias por haber sido fuerte cuando yo fui débil. Doblé la carta con cuidado. La guardé. Y lloré por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza, sino de alivio. Empecé a visitar escuelas técnicas con la fundación, a hablar con los padres, contar mi historia, no como millonario, sino como hombre que cayó y se levantó. No dejen que el amor los ciegue hasta el punto de perder el respeto por sí mismos, yo decía. Ser padre no es anularse, es dar, pero también enseñar a vivir sin depender. La gente me escuchaba con ojos atentos. Algunas lloraban, otras se quedaban en silencio, como quien revisaba su propia vida por dentro. Al final de uno de esos encuentros, una joven se acercó. Mi padre nunca me dijo no. Hoy él es un fantasma en la casa. Gracias por mostrarme que el amor también es límite. Le tomé la mano y respondí con sinceridad. Tu padre aún puede volver. A veces solo necesita coraje. Y vi en aquella mirada húmeda la esperanza brotar donde antes había culpa. El taller fue creciendo. Contraté a 2 muchachos más. Empezamos a restaurar coches de coleccionistas. Mi nombre se extendió, no por el dinero sino por la honestidad. Los clientes decían, es raro encontrar a alguien que no quiera impresionarte. Y yo respondía, yo solo quiero devolver a las cosas lo que fueron un día, enteras. Así me sentía. Por primera vez en décadas. Entero. Un domingo mientras cerraba el taller,
Pedro me preguntó: «Don Ernesto, ¿todavía piensa en su hija?» Respiré hondo. Pienso, pero sin dolor. Ahora ella es solo una parte del camino. Importante, sí, pero no el destino. Él sonrió. «Usted habla como quien lo entendió todo». Sonreí de vuelta. «No lo entendí todo, hijo. Solo acepté lo que no tiene respuesta. Y eso ya cambia muchas cosas». Por la noche, preparé un té, me senté en el porche de la casa nueva y vi la puesta de sol teñir el paso de dorado. Del otro lado de la calle, doña Ofelia me saludó con la mano. «Buenas noches, Ernesto». Y yo respondí con el alma ligera. Por primera vez, no había pendientes. No había nada por decir. Solo el presente, el ahora, el silencio bueno que solo quien lo perdió todo y volvió a empezar, conoce de verdad. Al mes siguiente, fui invitado a dar una pequeña charla en un centro de apoyo a padres viudos. Pensé en rechazar. Nunca fui bueno con los discursos. Mis palabras siempre vivieron mejor en los ojos, en los gestos, en los silencios. Pero algo me impulsó a aceptar. Quizás porque entendí, tarde, que compartir el dolor con otros ayuda a diluirlo. Me senté en una sala modesta, con sillas de plástico y miradas pesadas. Y hablé. Conté sobre el billete de $2, sobre la humillación, sobre el nuevo comienzo, pero, principalmente, sobre lo que sucede cuando uno decide no ser más anulado. Un señor con sombrero, llamado Rubén, levantó la mano. ¿Y si uno todavía está viviendo la fase de la humillación? ¿Cómo sale de ella? Respondí con lo que había aprendido en carne propia. La primera salida es la puerta de la dignidad. La segunda es el silencio. Y la tercera es no esperar más que te vean. Te levantas solo y caminas. Él asintió, con ojos llorosos. Y yo sentí que aquella conversación, aunque simple, cargaba años de vidas ahogadas. Volví a casa aquella noche con el corazón más ligero que nunca. Abrí la ventana del cuarto y miré el cielo oscuro de El Paso, salpicado de estrellas. Pensé en mi esposa, en Renata niña, en el viejo motor del Opala que reconstruí con las manos callosas. Todo parecía distante ahora, como si yo fuera otro hombre. Pero al mismo tiempo, todo formaba parte de mí. Las heridas no habían desaparecido, pero habían dejado de sangrar. Empecé a escribir cartas, no para enviar, solo para decir lo que estuvo atrapado por años. Escribí para mi esposa, para mi hija, para mí mismo a los 40 años. En una de ellas escribí: «Vales más de lo que los demás te hacen sentir. Nunca lo olvides». Cuando terminé, las guardé todas en un sobre marcado con la palabra «para cuando yo me vaya». Era mi forma de dejar algo más allá del dinero, de decir yo viví y cambié. La fundación crecía a un ritmo constante. Ya habíamos ayudado a decenas de familias. Cada historia que entraba allí tenía algo de lo que yo viví: abandono, injusticia o simplemente invisibilidad. Y en cada hombre que se levantaba, yo veía un reflejo mío, menos encorvado, más entero. No había mejor premio. ¿El dinero? Seguía en los bancos, pero mi riqueza real estaba en cada llave que giraba, en cada taller inaugurado, en cada padre que volvía a ser respetado por sus propios hijos. Un día, Javier, el más joven de los muchachos, me trajo un sobre. «Don Ernesto, esto le llegó a usted a la fundación». Era una carta manuscrita, sin remitente. La abrí con cuidado. Era de Renata. Una sola frase: «Estoy trabajando como cajera de supermercado. Por primera vez gano mi propio dinero. Solo quería que lo supieras». No había pedido de disculpas, ni súplica, solo una constatación. Sonreí. Era poco, pero era un comienzo. Nunca respondí. No era necesario. Quizás un día ella entendería lo que significaba aquella mi elección de silencio. Quizás no. Pero allí, con aquella pequeña frase, percibí que la vida le estaba enseñando a ella lo que yo no pude, o no tuve coraje, de enseñar antes. Y quizás eso fuera suficiente. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me consuela. Un domingo soleado, caminé hasta la feria del barrio y vi a un nieto de doña Ofelia jugando con un cochecito que restauramos juntos en el taller.
Mi abuelito dice que usted es como un mecánico de corazones. Reí. Dile que mi corazón también estaba oxidado. Solo necesité las herramientas correctas. Caminé de vuelta a casa sintiendo el peso de los años, pero sin peso alguno en el alma. Aquella noche, colgué en la pared de la sala un marco sencillo con el billete de la Powerball, el original, aún manchado de café y sudor. Al lado, una foto del taller con los muchachos, otra con mi esposa, y una última de la fundación. Miré todo aquello con los ojos húmedos y la certeza tranquila. No perdí una hija. Me gané a mí mismo. Los días siguientes pasaron en silencio. El tipo bueno, sereno, que envuelve la rutina con dignidad. El taller seguía firme, con risas, ruidos de motores e historias compartidas en la pausa del café. Mi nombre ya no causaba curiosidad en los titulares ni debates en redes sociales. Y yo agradecía por ello. Yo quería simplemente existir con ligereza. La fama que vino con el billete no me interesaba. Nunca me interesó. Lo que me importaba era poder caminar por las calles del barrio sin bajar los ojos. Algunas veces me cruzaba con conocidos que antes evitaban mi presencia. Ahora se acercaban despacio, como quien vuelve de un error. Ernesto, yo fui injusto contigo todo ese tiempo. Creí lo que dijeron. Yo siempre respondía con un gesto sencillo, un apretón de manos, una mirada firme, un ya pasó, porque realmente había pasado. Y guardar rencor solo pesa en el alma de quien ya cargó demasiado. Una tarde, al cerrar el taller, recibí una visita inesperada. Era Miriam, mi hermana. Traía un pastel de maíz y una mirada que mezclaba orgullo y nostalgia. Nos sentamos en el porche y ella dijo, «No solo te recuperaste, Ernesto, construiste un nuevo suelo». Sonreí, removiendo el café. Me tomó tiempo entender que nadie te va a dar ese suelo. Uno tiene que tomar los pedazos rotos y montarlos a su manera. Hablamos durante horas sobre todo. Nuestros padres, la infancia, las navidades antiguas. Nos reímos recordando cómo yo tenía miedo de conducir de noche cuando era joven. Ahora conduces tu vida entera con los faros encendidos, dijo ella. Fue una de las cosas más bonitas que he oído. A veces, quienes nos conocen desde siempre, son quienes mejor consiguen ver en quién nos hemos convertido. Algunos meses después, fui invitado a cortar la cinta de inauguración de un nuevo taller financiado por la Fundación Nuevos Comienzos. Me quedé allí, con las tijeras en las manos, escuchando los aplausos y viendo los rostros emocionados de los nuevos mecánicos y sus familias. Pensé, si hubiera cedido al odio, nada de esto existiría. Y fue en ese instante que percibí. Lo que Renata intentó destruir, acabó construyendo lo mejor de mí. Continué mi rutina como siempre, sin exageraciones, sin ostentación. Aún compraba pan en la misma panadería. Aún me sentaba en la misma silla del porche. El dinero estaba allí, sí, pero guardado, generando frutos para quien realmente lo necesitara. Yo, por mi parte, ya tenía todo. Un hogar, un propósito, y la paz de haber cerrado un ciclo sin descender al nivel de quien intentó enterrarme. Un día, recibí una llamada del colegio técnico donde Isaac estudiaba por la noche, financiado por la fundación. Señor Ernesto, él fue elegido para representar a la escuela en una competición nacional de mecánica. Me emocioné como un padre. Abracé al muchacho en el taller y le dije, «Llegarás lejos, hijo». Él sonrió. Solo llegué hasta aquí porque alguien me dio la llave correcta. Y en ese momento, supe que había construido algo que duraría más allá de mí. En la última semana de octubre, decidí escribir mi testamento. No por miedo o prisa, sino por sabiduría. Dejé el taller a los 3 muchachos en partes iguales. La casa iría a la fundación, como sede de un nuevo centro de apoyo. ¿Y el dinero de la lotería? Destiné el 80% a proyectos educativos para familias monoparentales. El resto se guardaría para mantener la estructura por muchos años. Mi herencia serían puertas abiertas, no herederos acomodados. Incluí una cláusula final. Si algún día mi hija quiere redimirse, que sea por sí misma, no por herencia. Y con esto cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa. Una elección tranquila, un fin digno. Porque la justicia, a veces, es simplemente seguir con firmeza, pero sin rabia. Al final de aquel día,
Mientras el cielo de El Paso se pintaba de naranja quemado, me senté en el porche, cerré los ojos y simplemente respiré. No había prisa, no había reclamos. Solo el silencio de quien, por fin, vive en paz con todo lo que quedó y con todo lo que eligió dejar atrás. A principios de diciembre, El Paso se preparaba para las fiestas. Las casas se adornaban con luces sencillas y las calles adquirían olor a canela y pan dulce. Yo, como siempre, mantenía mi decoración modesta, una guirnalda antigua de mi esposa, un Belén de madera tallado a mano y una vela encendida al atardecer. No necesitaba más. La Navidad, para mí, había dejado de ser sobre intercambio de regalos. Ahora era sobre presencia y paz. En el taller, terminamos el último trabajo del año restaurando una vieja combi azul para un señor que quería viajar con su nieto. «Quiero mostrarle todo el país antes de que yo me vaya», dijo, con los ojos brillantes. En esa frase me vi. También quería dejar algo más que paredes y herramientas. Quería que mi vida hubiera servido a otros, aunque nunca supieran mi nombre. En la víspera de Navidad, fui a la fundación a llevar algunos panetones que compré para los empleados. Al salir, vi un sobre anónimo dejado bajo la puerta. Dentro, una pequeña foto. Renata y Nico, su hijo, sentados en un banco de plaza, sonriendo. Detrás, una frase escrita a mano. Él me preguntó hoy qué es un hombre bueno. Le mostré tu foto. Gracias, papá. No había firma, pero yo supe. Sostuve esa imagen por largos minutos. No lloré, no me ilusioné, pero sentí un nudo deshacerse por dentro. Quizás nunca recuperaría a mi hija, pero quizás, un día, ella encontraría en sí misma lo que un día desperdicié intentando ofrecer. Y solo por eso, ya valía la pena haber resistido. A la mañana siguiente, preparé mi café como siempre. Abrí el portón de la casa y me senté en la silla del porche con el periódico en el regazo. La noticia principal era sobre un joven mecánico de El Paso, que ganó una competición nacional gracias a la beca de la Fundación Nuevos Comienzos. La foto era de Isaac, con su bata azul, sonrisa abierta y ojos de esperanza. Orgullo me inundó sin alardes. De vez en cuando mi teléfono sonaba. Gente pidiendo consejos. Gente queriendo saber cómo se construye el respeto. Yo nunca supe responder con fórmulas. Solo decía, empiezas diciendo no. Luego aprendes a no disculparte por ello. Esa fue mi mayor lección. Y fue también mi escudo. Una noche, soñé con mi esposa. Estaba en el taller, sentada en la silla al lado de la mesa de herramientas, sonriendo. Dijo solo, «Lo lograste». Desperté con el corazón en paz, no por haber ganado, sino por no haberme perdido. Porque la peor derrota que un hombre puede enfrentar es olvidar quién es. Y yo me reencontré en medio de la destrucción. Empecé a caminar más por las tardes. Iba al parque y observaba familias, niños, sonrisas que no me pertenecían, pero que me recordaban lo que aún era posible. En un banco, siempre el mismo, dejé una carta escondida en un sobre con el nombre para quien lo necesite. Era mi modo de devolver lo que recibí, con silencio, con cuidado, con amor anónimo. Si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí desde donde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me consuela. Y así termino esta historia. No con un final feliz, sino con un nuevo comienzo digno. Porque la verdadera riqueza no está en números, ni en cheques, ni en quien te aplaude cuando todo sale bien. Está en el hombre en que te conviertes cuando nadie más cree. Y sobre todo, cuando finalmente crees en ti mismo.